Carta número 7 de julio de 1911. Bautismo de agua y del Espíritu. El mes pasado empezamos a considerar los sacramentos y era mi intención escribir sobre la comunión este mes, pero resulta el asunto tan vasto que abarca en sí casi todo, desde el Génesis a la Revelación, así como de un número de aspectos fisiológicos, tales como la química del alimento y de la sangre, de la atmósfera, etc. Además, está inseparablemente relacionado con la segunda venida de Cristo. Se necesita más tiempo del que puede dedicarse para que salga a tiempo en los comienzos del mes y también porque alcanzará varias lecciones. Por lo tanto, creía sería lo mejor no utilizar el asunto en cuestión hasta el mes que viene y entre tanto he decidido darle a usted una lección tomada del nuevo libro Los Misterios Rosacruces. Esta lección está en parte copiada del capítulo titulado El Misterio de la Luz, del Colo R y de la Conciencia. La encontrará usted de mucha importancia y muy instructiva. Con referencia a la lección del pasado mes sobre bautismo, habrá usted observado que lejos de ser solamente una consecuencia del dogmatismo presuntuoso y arrogante, comúnmente atribuido a la Iglesia, es el símbolo de un estado que de hecho existió en el pasado, cuando la humanidad era realmente una hermandad. Es un hecho de la mayor significancia el de que hasta la época de Cristo la ley exigía ojo por ojo y diente por diente, pero antes de empezar a predicar el Evangelio del amor al prójimo y el perdón de nuestros enemigos, uno pasó a través de las aguas del bautismo y allí recibió al Espíritu Universal, el cual suplantará el egoísmo que hoy impera. Así uno quedó henchido de amor, y por esto mismo naturalmente irradiaba aquella cualidad, tan naturalmente como una estufa cargada de carbón encendido irradia calor. Por mucho que prediquemos a la estufa recordándola que su deber es el de calentar, si no la llenamos de carbón permanecerá fría. De igual modo podemos predicar a la humanidad que debemos ser hermanos y amarnos los unos a los otros, pero hasta tanto que nos pongamos afines con el infinito, no podremos amar al prójimo, al igual que la estufa vacía no da calor. Como Pablo dice, aunque hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, me convierto en un bronce que suena o en un címbalo. El bautismo de agua hace referencia a un estado pasado en el que éramos irresponsables como el niño, que llevamos a la iglesia hoy día, pero el bautismo del Espíritu es algo que aún está por venir para la mayoría de nosotros y esto es por lo que nos estamos esforzándonos. Dediquemos nuestra especial atención al capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios durante el mes que viene. Esforcémonos en practicar en nuestras vidas diarias por lo menos una de las virtudes que, según dice Pablo, conducen a la iluminación, para que pronto podamos ver cara a cara las bellezas de los sacramentos y que ahora vemos a través de un cristal obscurecido. Cartas a LOS Estudiantes. Carta número 8 de agosto de 1911. ¿Cómo dominar nuestras estrellas? Espero que sacó buen provecho de la lección del mes pasado sobre el misterio de la luz, del color y de la conciencia, y que ahora se habrá hecho bien el cargo del significado de la sentencia bíblica, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, por cuanto en todas partes del universo en donde penetra la luz, allá está Dios también. Aún en los sitios que nosotros llamamos obscuros, porque la constitución de nuestros ojos nos priva la percepción de los objetos, en ellos otros órganos de visión de constitución 6n diferente pueden ver, como es el caso con los gatos y las lechuzas. Cristo dijo, dejad que brille vuestra luz. A la visión espiritual, cada ser humano aparece como un haz de luz, de variado colorido, según el temperamento, y de mayor o menor resplandor en proporción a la pureza de carácter. La ciencia ha descubierto que toda la materia está en un estado de fluidez, que las partículas de que está compuesto nuestro cuerpo decaen continuamente y son eliminadas del sistema para ser reemplazadas por otras que permanecen un corto espacio de tiempo hasta que también se descomponen.
Igualmente ocurre con nuestro humor o talante, nuestras emociones y deseos, que cambian a cada momento, dejando su lugar las antiguas a las nuevas en interminable sucesión. Por lo tanto, también tienen que estar compuestos de materia y sujetos a leyes iguales a las que rigen las substancias físicas visibles. Incluso podemos, y así lo hacemos constantemente, cambiar nuestras mentes, podemos cultivarla hacia una u otra dirección, a nuestro libre albedrío, del mismo modo que podemos desarrollar los músculos de los brazos o de las piernas, o podemos dejar que se atrofien los miembros. Por cuyo motivo también la mente tiene que estar compuesta de una substancia maleable. Pero el ego, el pensador, nunca pierde la identidad del yo. En los dos casos, lo mismo en la infancia que en la vejez, yo permanece igual, indiferente a los cambios de pensamientos, sensaciones, emociones y deseos. Aunque el cuerpo que usamos como vestido cambia a medida que pasan los años, nosotros somos eternamente los mismos. La virtud o el poder de mutación de la materia y la disipación de la forma es la base de todo progreso espiritual. No obstante, pues si la materia fuese inmutable como el espíritu lo es, no existiría posibilidad alguna de adelanto. Hasta que no cesemos en dejarnos arrastrar por la corriente de la vida, y no gobernemos conscientemente el flujo y reflujo de la materia dentro y fuera de nuestro ser, seremos juguete de las circunstancias. Por consiguiente, cuando un rayo de Marte se proyecta en cierto ángulo sobre los átomos de nuestro cuerpo, sentimos toda la agresividad que lleva en sí. Por otra parte, un rayo de Saturno nos produce depresión de ánimo, nos llena de tinieblas y de espantosos presentimientos. Pero a medida que evolucionamos y llegamos a la comprensión del misterio, de la luz, del color y de la conciencia, vamos aprendiendo gradualmente a gobernar nuestras estrellas. Luego, por medio de la conformidad a las leyes de la naturaleza, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino, y es de importancia vital el que, sean cuales fueren los aspectos que rijan en cualquier época, afirmemos siempre nuestra individualidad, y digamos, no importa cuán estrecho sea el camino ni con cuántos castigos esté mi vida abrumada. Yo soy el dueño de mi sino, yo soy el capitán de mi alma. Cartas a LOS Estudiantes. Carta número 9 de septiembre de 1911. Guardianes invisibles de la humanidad. En la lección sobre el bautismo, vería usted cómo retrocedimos hacia los días más primitivos de la evolución en nuestro planeta, con el fin de saber la significación de aquel sacramento. Habrá notado usted también en la lección del mes pasado cómo el sacramento de la comunión tiene sus raíces en los comienzos de la era. De este modo podemos convenir en que a menos que seamos capaces para investigar el pasado de la historia de la raza humana, no podremos obtener una clara concepción de cuánto esté relacionado con el género humano. Goethe hablaba de Dasewing Werdente, que quiere decir, siempre formándose. En la variación está el principal resorte del progreso, y si miramos al hombre, tal como es ahora, sin reparar en lo que ha sido, nuestras deducciones sobre su futuro tienen necesariamente que ser muy limitadas. La lección anterior aclara la ley de analogía, mostrando la manera en que el hombre fue creado por los guardianes divinos en forma análoga a la que los padres crían una criatura preparándola para la lucha por la vida, y podemos tener la seguridad de que, aunque estos guardianes se han retirado de la dirección visible, continúan estando todavía con nosotros y vigilan a sus antiguos, protegidos exactamente igual como los que somos padres continuamos interesados por el bienestar de nuestros hijos, después de haber dejado nuestros lares y hogar, para empezar la lucha por la vida por sus propios medios. Una vez que se nos han abierto los ojos espirituales, y hemos aprendido a distinguir las varias clases de seres de las regiones superiores, la guardia citada es de los hechos más seguros para el observador, pues aunque nadie puede interponerse entre la libre voluntad y el pensamiento del género humano, por ser contrario al plan divino coaccionar al hombre a que haga aquello que no quiere,
no hay nada que prohíba las sugestiones en asuntos que se ve que está propenso a elegir. Y es debido a la sabiduría y al amor de estos grandes seres, por lo que el progreso por la senda humanitaria es la consigna del día. Durante las edades pasadas, nosotros, los que habitamos en el mundo occidental, hemos sentido de manera particular el pesar y el dolor provocado por la guerra y la discordia. La lucha por la existencia va constantemente agudizándose más y más, estando dictada por la inhumanidad del hombre para el hombre. Pero existe también otro factor desarrollado por los seres del amor y de la compasión, a saber, los movimientos altruistas, que van multiplicándose en gran número, con maravillosa rapidez, ganando en eficiencia en el transcurso de los años. Es de notar el hecho de que tanto la beneficencia como el hacer limosna, que degradan a los que las reciben, vayan siendo cada vez más sustituidas por la ayuda, para ayudarse a sí mismo, que ensalza a quien auxiliamos y también al que auxilia. Este beneficio implica pensamiento y abnegación, lo cual está estimulado por los guardianes invisibles, entre los más fuertes que ahora son los guardianes de sus hermanos más débiles. Es motivo de considerables placeres el que miembros numerosos de nuestra fraternidad pertenezcan en calidad de trabajadores a instituciones regidas por las normas antedichas, y yo, sinceramente, espero ver el día en que la inmensa mayoría esté dispuesta a empezar el trabajo de esta naturaleza, cada cual en sus cercanías o medio ambiente. Pero hay que empezar en el propio hogar, sed cariñosos con quienes estéis en inmediato contacto, y una vez se haya visto en vosotros fidelidad en algunas obras, no dejarán de presentarse mejores oportunidades. Cartas a LOS Estudiantes. Carta número 10 de octubre de 1911. LA Alimentación carnívora y el alcohol. Una de las características más usuales del género humano es la de elogiar aquello que nos complace y el despreciar lo que nos produce cierta aversión, pero yo espero que habrá usted aprendido en la lección del mes pasado de que el hecho único, grande y glorioso, es de que en el reino del Padre todas las cosas laboran unidas para el bien. ¿Quiénes de nosotros están satisfechos de que su alimento sea vegetal, y los que de entre los nuestros no sienten deseos por las bebidas fuertes están generalmente inclinados a menospreciar a nuestros hermanos, con un sentimiento interno de yo soy más santo que tú? Pero sin duda alguna, se habrá usted apercibido, por lo que se ha dicho en la lección mencionada, de que tal suposición es completamente gratuita. El alimento de carne y alcohol ha tenido una primordial parte en el progreso del mundo, y si no hubiera sido por estos no disfrutaríamos hoy día de muchas comodidades, ni de los inventos, para ahorro de trabajo, que hacen sea la vida en el mundo occidental más fácil que en los tiempos primitivos. Y tampoco ha pasado del todo el día de la utilidad de los mismos, son necesarios aún para la vida de muchas gentes. Además, y como dice el buen libro, no es lo que entra en la boca lo que mancha, sino lo que de ella sale, y la actitud de altivo desdén contra quienes aún siguen usando la carne para su alimento o están supeditados al alcoholismo, es mucho más subversiva para el crecimiento espiritual que el mero hecho de participar de estos alimentos. Por lo tanto, no censuremos a los demás, antes al contrario, probemos saber el asunto desde el punto de vista de ellos, permitiéndoles el uso de su libre voluntad tal como lo deseamos para nosotros. Tampoco hemos de imponer nuestras miras, ni procurar convertir a nuestro modo de vivir a quienes no están preparados para ello. El cambio debe proceder desde adentro, y no debe ser dictado por la consideración de la salubridad de los alimentos vegetales, ni tampoco por la aceleración espiritual que se obtiene mediante la dieta preparada sin carne. Será el objetivo mayor la compasión por las pobres víctimas a las que quitan la vida para calmar nuestros apetitos. De todos modos podemos decir, sin atraer la censura, el que comemos carne en demasía y que al igual de todos los compuestos nitrogenados, tales como la nitroglicerina, el algodón pólvora y otros explosivos, los alimentos con carne, son extremadamente inestables y peligrosos para el sistema.
Por esto obraremos cuerdamente si estimulamos la moderación en todas las personas con quienes estamos en continuo trato. La ciencia está suficientemente consciente de los hechos, para el caso de tener que suministrar a alguien que emprenda esta misión el más amplio apoyo. No podemos salvar las vidas de tantos animales, por la prédica de la moderación entre nuestros asociados, como salvaríamos, si pudiéramos inculcarles la dieta, sin sangre, pero si nuestro objeto es el de evitar la tragedia todo lo más posible, este será el paso más seguro para lograrlo. Si podemos inculcar un espíritu de compasión, el deseo de la carne, se desvanecerá muy pronto ante el espíritu del amor. Carta número 11 de octubre de 1911. Preparativos para el traslado a Monte Ecclesia el sábado, 28 de octubre a las 12:40 p.m. En punto, horario del Pacífico, procederemos a romper el terreno para los cimientos, sobre los que construiremos el primer edificio, en Monte Ecclesia, lugar de la morada de la Fraternidad Rosacruz. La casa será relativamente pequeña, y nos esforzaremos en que resulte lo más barata posible, ya que de otro modo, no podríamos construirla. Incluso yo hago las cartas a LOS estudiantes. Funciones de arquitecto y contratista para evitar gastos. Sin embargo, consideramos esta preparación del terreno como una época de la mayor importancia en la vida juvenil de nuestra sociedad, pues aunque nuestras habitaciones particulares tengan que ser reducidas, debemos tener una sala espaciosa de trabajo y acomodamientos para varios ayudantes hasta tanto no dispongamos de los fondos necesarios para levantar la iglesia y otras estructuras más dignas de nuestra misión en el mundo. Nos hacemos cargo perfectamente de que la magnitud de nuestra labor en el mundo depende en gran medida del apoyo y cooperación de nuestros asociados, y por esto solicitamos de usted muy de veras su activa ayuda en esta ocasión trascendental, con el fin de que nuestra sociedad pueda llegar a ser una fuerza mucho más grande en la propagación de un bien mayor que el obtenido anteriormente. Ya sabe usted que los pensamientos son cosas, que son fuerzas de una magnitud proporcionada a la intensidad del fin que se halla en ellas oculto. No hay método más fácil ni más efectivo para poner todo nuestro ser en armonía con ciertos designios y lanzar un poderoso pensamiento hacia determinada dirección que la plegaria fervorosa y cristiana. Ahora tengo que hacerle dos ruegos distintos, para que ayude con sus rezos, que espero y confío, les prestará usted su mayor y grato apoyo. En primer lugar, y aunque indigno de ello, será deber mío, como guía, el preparar el terreno para la construcción de nuestra central futura en el tiempo fijado, y si le es posible retirarse a su gabinete de oración, sírvase dedicar sus preces para que la casa central, ya empezada entonces, crezca y prospere en todo aquello bueno que se proponga, pues las preces unidas de nuestros estudiantes de todo el mundo serán una inmensa fuerza dirigida con tal finalidad. Pero usted puede hacer más aún, la acumulación de pensamientos de muchos amigos, dirigidos día tras día hacia un lugar determinado, obrará milagros. ¿Quiere usted mandarnos una oración todas las noches, que fortaleza a mi esposa, a los obreros de la central, y a mí, para que seamos más puros y trabajadores, más eficientes en el servicio de la humanidad, y así llegar a ser más fuertes para aliviar las tristezas, sufrimientos y desgracias de todos los que buscan nuestro amparo? A mayor abundamiento. ¿Quiere usted escribirme de vez en cuando ofreciéndome la seguridad de su simpatía y cooperación? Tal vez no me sea dado contestarle y dar las gracias individualmente, pero puede estar seguro de que por eso no he de estimar en menos la expresión de su buena voluntad. Cartas a LOS estudiantes. Carta número 11 de noviembre de 1911. Comienzo de L. Trabajo para L.A. Construcción de L. Primer edificio en Monte Ecclesia. Este mes me aparto de mi costumbre habitual, que es la de dedicar por entero la carta del estudiante a la recapitulación de la lección del mes previo, con el fin de darles a conocer la ceremonia que tuvo lugar en Monte Ecclesia el 28
día en que empezamos a preparar el terreno para el emplazamiento del primer edificio en el lugar de nuestra residencia permanente. Tengo la completa seguridad de que estaba usted con nosotros en espíritu, de que siente avidez de noticias sobre ella y sé que el relato nos conducirá a un más estrecho contacto. Nuestra primera idea fue la de no efectuar ninguna clase de exhibición ni de ceremonial alguno. Deseábamos evitar todo gasto innecesario, pues nuestros fondos aún no son suficientes para la terminación del interior del edificio, y tendremos que pasar trabajos e incomodidades, durante algún tiempo, hasta que las circunstancias nos sean más favorables. Yo en principio pensé ir allá, y celebrar el servicio mentalmente, ya solas, pero me parecía tan frío, triste y desolado no tener un amigo para que se regocijara conmigo en aquella trascendental ocasión, ni aun mi compañera de trabajo, mi querida esposa. Por otra parte, y como que este es un importante asunto de la fraternidad Rosacruz y no un asunto personal, tuve la sensación de que aquella oportunidad de asistir debía serles dada a los miembros. Este pensamiento arraigó en mí hasta que decidí pedir su parecer al maestro, lo cual fue cordialmente aprobado por él y determinamos celebrar el acontecimiento en forma sencilla, pero apropiada, y, al efecto, enviamos invitaciones a los amigos de las proximidades. Hicimos una gran cruz por el estilo de nuestro emblema, y en los tres extremos superiores pusimos, en letras doradas, las iniciales, C, R, C. Estas, como sabe usted, representan el nombre simbólico de nuestra gran cabeza y designan nuestro emblema como cruz de rosa cristiana, que da una idea de belleza y de una vida superior, diferente a la idea de desolación y muerte con que generalmente se considera a la cruz negra. Decidimos plantar, a la vez que excavábamos el terreno para edificio, esta cruz y un rosal trepador, para que ellos simbolizaran la verde vida de los diferentes reinos que se encaminan hacia las esferas superiores por la senda en espiral de la evolución. El día 27, mi esposa y yo nos encaminamos hacia Occidente, casi desfallecidos por los esfuerzos, llevados a cabo empaquetándolo todo para la mudanza. Caían las primeras lluvias de la temporada, y sentimos algún temor al pensar que podría aguar la realización de la ceremonia, pero al mirar hacia los montes en el este, que casi ocultaban las nubes, contemplamos el más glorioso arco iris que recordamos haber visto jamás, en realidad, un arco iris doble, cuyo pie, por la parte del sur, parecía posarse precisamente sobre Monte Ecclesia. Nuestra responsabilidad en auxiliar a miles de corazones fatigados para que puedan soportar sus aflicciones, nos ha parecido con frecuencia más allá de nuestras fuerzas. Con todo, siempre nos hemos encontrado con que nuestras fuerzas han sido cartas a LOS estudiantes. Renovadas al solo hecho de dirigir nuestra mirada hacia lo interno, y en esta ocasión, parecía que toda la naturaleza quisiera alentarnos, diciéndonos, cobrad ánimos, recordad que el trabajo no es vuestro, sino de Dios, confiad del todo en uno y Él señalará el camino. Así es que nos estrechamos las manos y con nuevos bríos, en nuestros corazones, nos dispusimos a continuar nuestra bella obra, de la que ha de ser Monte Ecclesia su centro. El día en que tuvo lugar la ceremonia, fue uno de los más bellos de California, el sol lucía en un cielo sin nubes. Hacia donde quiera que dirigíamos la mirada desde Monte Ecclesia, el océano, valles y montañas, todo parecía sonreírnos. Todos a la vez, obreros y los miembros visitantes, nos extasiamos ante la belleza incomparable del lugar donde se emplaza nuestra central. Los allí presentes fueron Annie R. Atwood de San Diego, Rute. Vichy de Portland, Oregón HLM. Cunningham, Rudolf Miller y John Adams, de Los Ángeles, Jory Kramer, de Pittsburgh PA. M. Patterson, de Seattle, Washington, mi esposa y yo. A la hora fijada empecé a abrir surcos en el terreno para la construcción del edificio. Todos ayudaron a excavar en el lugar que había de colocarse la cruz, cuyo acto de fijarla fue ejecutado por Patterson. Mi esposa plantó el rosal,
que fue regado por todos los allí presentes. Que crezca y florezca, para adornar la desnudez de la cruz y que sea la inspiración para la purificación de la vida, que ha de cubrir todos los pasados pecados, sin importar lo obscura que haya sido la vida pasada. La plática tal como debía haberse hecho constituye la lección de este mes. Las circunstancias motivaron algunas modificaciones en la misma. Cartas a LOS Estudiantes. Carta número 12 de diciembre de 1911. L.A. Pureza L.A. Generación S. El ideal de L. Occidente. ¿Ha comprendido usted el punto principal de nuestra lección del mes pasado sobre el simbolismo de la rosa, cruz, la cruz de la enseñanza de la sabiduría del Occidente? Es simplemente la pureza de la generación. Los guías superiores de la humanidad, siempre, señalan o prescriben el mejor método conducente al desarrollo de cada raza, señalando distintas religiones para las masas y métodos diversos para los vanguardistas. El estado populoso del lejano oriente demuestra una indulgencia universal sin restricción de las pasiones por parte de nuestros hermanos más jóvenes, los chinos y los indios. Por eso los maestros de la sabiduría del oriente prescriben el celibato a sus discípulos como medio de control sobre las pasiones. En el occidente las condiciones son más complicadas y peligrosas. Aquí las esclusas de la pasión están en gran medida cerradas, no por razones de la santidad del acto generativo, sino por egoísmo y por una necesidad de economía imaginaria. Este método conduce con frecuencia a una insidiosa perversión y a prácticas disolutas. Si la pasión no fuera tan fuerte, este método podría realmente ser la causa del suicidio de raza. Exigirle a un aspirante nacido bajo tales condiciones que viva la vida del célibe sería lo mismo que despertar en él con más fuerza el incentivo del egoísmo y de la suficiencia propia. Así es que es considerado como un mérito el que un estudiante de la Escuela de Misterios del Occidente se case y continúe viviendo una vida de castidad. Ha sido un detrimento para el mundo occidental el que varias sociedades hayan promulgado en él las doctrinas del Oriente, el celibato entre otras, y me produjo un grave pesar cuando uno de los directores de una de esas sociedades deploraba el que se hubiese casado uno de sus conferenciantes y explicaba lo mucho que les agobiaba el que la esposa se hallaba próxima a dar a luz. Como los años trajeron a la familia nuevos miembros, la sociedad le ha relegado a la vida privada desde entonces. Lo contrario precisamente de lo que habría ocurrido con los discípulos de la escuela occidental. Estos son altamente considerados y están dispuestos voluntariamente a dar un cuerpo y su hogar a uno o más espíritus que están aguardando el renacimiento, siempre que, como es lógico, vivan una vida de casto amor conyugal durante los intervalos. Así es que mientras el alma más joven y más débil del Oriente se ve ordenada por sus compasivos maestros, quienes adoptan un espíritu de resignación corderil, el que sean célibes y huyan de la tentación, al espíritu más viejo del Occidente se le permite probar sus fuerzas mediante la convivencia conyugal y que oportunamente lleven a cabo una inmaculada concepción, tal como la simboliza la casta y bella rosa que esparce sus simientes sin pasión y sin avergonzarse. Ahora están haciendo una nueva raza. Hombres y mujeres cristianos de pensamientos puros, van despertando cada vez más ante las demandas de los que están por nacer. Celebremos el aniversario del nacimiento de nuestro Salvador, por medio de la oración, para que pronto sean generalizadas las condiciones de pureza, y que todas las criaturas sean bien nacidas. Por último, cada uno de nosotros, enseñemos, oremos y vivamos esta doctrina. Cartas a LOS Estudiantes. Carta número 13 de enero de 1912. L.A. próxima edad de L. Aire. Revisando la lección del mes pasado, aparece la alarmante afirmación de que en la época venidera abandonaremos nuestra tierra firme actual para ir a vivir en el aire vestidos con un cuerpo gaseoso.
Otro escritor, a propósito de esto mismo, ha provocado mucha hilaridad con una serie de artículos tan exageradamente imaginativos y fantásticos que las opiniones que nosotros hemos oído expresaban unánimes el deseo de concederle el título de campeón entre los narradores de cuentos. Y, no obstante, habita en la tierra, sus templos son tan sólidos como las rocas, y yo he vacilado mucho antes de la publicación de la enseñanza, citada anteriormente, hasta que decidí hablar por requerimiento del deber, y aún a trueque de que algunos estudiantes me califiquen de visionario. Lo malo es que todos nosotros nos hemos contaminado con el materialismo más de lo que nosotros mismos pensamos, y esto nos estorba en nuestras pesquisas. Como estudiantes que somos de una filosofía trascendental, nos hemos acostumbrado a creer que la vida individual e interminente dentro del cuerpo etéreo, le es posible obtenerla a una minoría, pero que la totalidad de la raza humana ha de vivir constantemente durante toda una era en el aire verdaderamente. Me quedé sin poder respirar al darme cuenta de que la Biblia da a entender exactamente lo que dice al afirmar que encontraremos al Señor en el aire y estaremos con uno durante toda esa época. No obstante, mirando hacia el futuro, bajo la perspectiva del pasado, la idea no nos debería causar sorpresa alguna, pues está en línea directa con la senda que hemos seguido para llegar a nuestro desarrollo actual. En una época, vivimos como el mineral y estábamos mezclados con la tierra gaseosa. Crecimos hacia afuera de la ígnea substancia durante la existencia que cual las plantas después llevamos. Nuestra peregrinación comenzó en la corteza delgada de la tierra, en época posterior, y nos hallamos ahora sobre la superficie de la tierra, muy lejos del sector interno donde empezó nuestra evolución. La marcha de progresión ha sido siempre hacia afuera, y por lo tanto, se desprende de aquí que el próximo paso debe ser para elevarnos por encima del nivel de la tierra. Divulgo esta enseñanza para su consideración, porque la mayoría de nuestros estudiantes creen en el renacimiento y en la ley de consecuencia, que son los árbitros principales del destino durante la presente dispensación de los ciclos recurrentes. El conocimiento de estas leyes es de un valor superior, pues nos capacita para ordenar nuestra vida inteligentemente, formando en esta vida las condiciones de la próxima incorporación. La mayoría de los cristianos no tienen esta gran ventaja, pero viven, no obstante, sufriendo totalmente todas las tribulaciones de esta edad, el reino de los hombres con la gran esperanza de poderse habilitar para su admisión al reino de Dios la próxima edad. Nuestra visión de la vida tiene un foco más corto que la de ellos. Ellos viven menos científicamente que los que de entre nosotros aplican nuestro más exacto conocimiento de las presentes condiciones, pero se van ajustando para la futura edad, si viven de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Sus creencias podrán ser vagas, pero ellos viven y mueren con la firme convicción de la suprema y cardinal verdad de que irán a la gloria, y que estarán con el Señor, por siempre jamás si son realmente cristianos. Ni nosotros creemos solamente en el renacimiento, no cartas a LOS estudiantes. Podemos esperar más que en un continuo retorno a la batallar con la ley de Jehová, no tenemos parte en el amor de Cristo. Para estar en perfecto acuerdo con los hechos, si queremos capacitarnos para vivir toda la verdad, nos hemos de dar cuenta exacta de que el nacimiento y la muerte son ficciones de esta época de nuestra existencia concreta que desaparecerán, pero la vida en sí misma es interminable. Juan nos dice muy definidamente que a pesar de que no descubramos lo que será nuestra constitución, seremos cambiados a semejanza de Cristo y seremos inmortales durante toda la era, y nos incumbe a nosotros conservar esta grande esperanza ante nosotros firmemente y rogar por el reino venidero, como nos lo enseñó nuestro Señor. Cartas a LOS Estudiantes. Carta número 14 de febrero de 1912. El papel que juegan LOS estimulantes CNLA Evolución. Nuestra última lección contenía el fin de las series, que trataban del sacramento de la comunión, mediante la descripción de la forma en que el espíritu del alcohol, fermentado fuera del sistema,
está dejando su lugar al azúcar, que fermenta en el interior. Confío en que usted ve el hilo del argumento que ha seguido el curso de estas lecciones, que era indispensable un estimulante para despertar el espíritu humano del letargo que sigue a la dieta de carne, que las orgías bacanales en los templos antiguos, que nos llenan de horror hoy día, eran en aquel entonces de un inmenso valor para el humano desarrollo, que el primer milagro de Cristo y su última cena fueron consagrados a la dispensación del estimulante, que Él ordenó su uso hasta su advenimiento, que a medida que aumenta el consumo de azúcar, disminuye el del alcohol y concurrentemente se va elevando gradualmente el grado de moralidad, que las gentes aumentan en sentimiento altruista y semejantes a Cristo en proporción al uso del no embriagante estimulante y que por lo tanto el movimiento de temperanza es uno de los factores más poderosos para apresurar la venida de Cristo. A medida que cultivamos sentimientos más delicados y sublimes, nos estremecemos de horror al pensar en la alimentación de carne, y algún día será considerado tan morboso gusto el desear la utilización del estómago como receptáculo de los cuerpos de animales muertos, como lo es ahora juzgado por la sociedad, el gusto de desear bebidas fuertes desmedida o desordenadamente. Como estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental que somos, no debemos juzgar de ningún modo, sino reconocer el hecho de que muchas personas necesitan de estos artículos, con moderación, pero el asunto está siendo objeto de encauzamiento por parte de los guías invisibles de la evolución, de una manera que aunque no es evidente para los observadores fortuitos, es por completo perceptible a los investigadores más profundos. Es evidente que el progreso de la evolución está elevando los reinos inferiores y también a la humanidad. Los animales, particularmente las especies domesticadas, van acercándose hacia la individualización, habiéndose empezado ya la retirada de ellos de la época de su manifestación, y cuyo resultado será que, con el tiempo, será imposible obtener carne para alimentarse. Entonces habrá sonado el fúnebre tañido por la muerte del rey alcohol, pues son los comedores de carne los únicos que ansían beber licores. Mientras tanto, la vida de las plantas va creciendo más sensible. Los miembros laterales de los árboles producen más abundantemente que las ramas verticales, porque en las plantas, como en nosotros, la conciencia es el resultado de las actividades antagónicas de las corrientes del deseo y vitales. Los miembros laterales son barridos en toda su longitud por las corrientes del deseo que circundan nuestro planeta, y las cuales actúan tan fuertemente en la espina dorsal horizontal de los animales. Las corrientes despertaron la durmiente vida de las plantas, en los miembros laterales hacia un grado más elevado de conciencia que el de las ramas verticales, las cuales se hallan cruzadas longitudinalmente por corrientes irradiantes del centro de la Tierra. De modo que con el tiempo las plantas también serán demasiado sensitivas para servir de alimento y será cartas a los estudiantes forzoso recurrir a otras materias. Hoy día tenemos una habilidad considerable para el manejo, la química, de las sustancias minerales, las convertimos en casas, buques y en todas las cosas que evidencian nuestra civilización. Somos dueños de los minerales externos a nuestro cuerpo, pero somos impotentes para asimilarlos y usarlos internamente en nuestro sistema, para la construcción de nuestros órganos hasta que la vida de las plantas hayan transformado el cristal en cristaloides. Nuestro trabajo con los minerales en el mundo exterior está llevando a cabo el alzamiento de las vibraciones de estos y pavimentando el camino para el interno uso directo. Por medio de la alquimia espiritual construiremos el templo del espíritu, conquistaremos el polvo del que procedemos y nos clasificaremos como verdaderos maestros masones preparados para el trabajo y la actuación en las esferas superiores. Cartas a los estudiantes. Carta número 15 de marzo de 1912. Necesidad de la devoción. Como quiera que el tema sobre el matrimonio, del que hacíamos referencia en nuestra lección del pasado mes,
se vuelve a considerar en cierto sentido en la carta de tengo la sensación de que la carta de este mes de los estudiantes tal vez sea más provechosa si la dedicamos a un punto sobre el que he deseado hablar desde hace mucho tiempo. El concepto Rosacruz del Cosmos ha encontrado una acogida tan fenomenal y ha hecho brotar tal gratitud y admiración en todo el mundo, que yo debería sentirme halagado por la atención que se le concede en todas partes. Pero antes, al contrario, empiezo a sentirme cada vez con mayor temor de que el libro pueda dejar de dar todo su fruto y de perder la orientación hacia la que han intentado darle nuestros hermanos mayores. El objeto del libro, tal como se designa en las páginas 13 y 14, es el de satisfacer la mente mediante la explicación intelectual del misterio del mundo, de forma que al lado devocional de la naturaleza, del estudiante, le sea dable desarrollarse en los principios que su intelecto haya aprobado. El concepto Rosacruz del Cosmos, yo creo, se ha abierto camino por esta apelación al intelecto y por la satisfacción que ha causado a la mente investigadora. Cientos y aún miles de cartas han testimoniado que estudiantes que en vano han estado buscando durante años han encontrado en él lo que buscaban. Unos cuantos solamente aparecen como capaces para sobrepujar la concepción intelectual, y a menos que el libro dé al estudiante un fervoroso deseo de sobrepasar el sendero del conocimiento y la continuación por el de la devoción, el libro constituirá un fracaso en mi opinión. En otra sociedad formada en estas mismas normas, he conocido grupos que han estado durante años disputando ante un plano del átomo, ahondando profundamente en todos los más minuciosos detalles de la espiral y de sus desarrollos, pero con una extraordinaria frialdad e indiferencia ante las penas del mundo que les rodea, y es con profunda pena y gran temor que me doy cuenta del desarrollo de esta tendencia entre algunos de nuestros estudiantes, la cual espero pueda ser refrenada antes de llegar a ocasionar la muerte del corazón. El conocimiento infla, pero el amor edifica, dice Pablo, viéndose este ejemplo bien claramente demostrado en la actitud de los guías de la sociedad a que me refiero, quienes con frecuencia deprimen la religión cristiana desde la tribuna o la imprenta, porque carece de una concepción intelectual del universo. Permítame que le recuerde la advertencia expuesta por nuestro maestro en el concepto Rosacruz del Cosmos y que se refiere a los diagramas, en el mejor de los casos, son muletas para la ayuda de nuestras limitadas facultades, cuando dibujamos un diagrama para explicar los misterios espirituales. Es lo mismo que si sacáramos todas las ruedecillas de un reloj y las desparramásemos para demostrar la forma en que nos indica la hora. Aunque los diagramas puedan ser una valiosa ayuda en determinado periodo de nuestro desarrollo, nos incumbe siempre a nosotros recordar sus limitaciones y esforzarnos por medio de nuestra intuición el concebir la verdadera idea espiritual. También me inclino a la creencia de que es de la mayor importancia el que los estudiantes observen el verdadero designio del concepto, Rosacruz del Cosmos, el objeto y la finalidad del mismo, de la forma más clara y precisa, en todo cartas a LOS estudiantes. Momento. Así se hace constar en el reverso de las postales, que deben devolver los estudiantes en letras negras, y yo aconsejaría a cada estudiante, lo escribiera en letras mayúsculas, pegándolo en el concepto, Rosacruz del Cosmos, para que lo vea cada vez que abra el libro, pues no obstante y tener todos el conocimiento, y podamos solventar todos los misterios, no seremos más que bronces que suenan o címbalos, si no tenemos amor y lo ponemos al servicio y ayuda de nuestros semejantes.